Bueno, buenos días. Como os ha indicado Esther, soy Marc Mateu, consultor de ISINAG, y voy a pasar a mostraros el modo de proyectos que incorpora este. Antes quería ponerlo un poco en contexto, así como definir aquellas dificultades, problemas que pueden surgir si no realizamos una planificación y seguimiento correctos de nuestro proyecto. Y a su vez, qué beneficios nos reportará en cambio tener un control, un planning, un timing bien definidos desde el inicio hasta el final del proyecto. Por lo tanto, a nivel contextual, lo primero es definir qué entendemos por un proyecto. Por lo tanto, un proyecto es la planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. Y la razón de este proyecto sería la de alcanzar unas metas dentro de un presupuesto definido, con unas calidades determinadas y un espacio temporal con un inicio y un final que previamente habremos definido. Esta definición nos sirve tanto para englobar proyectos de producción como también para aquellos en los que se ofrecen servicios. Si pasamos a ver las fases que debería de tener nuestro proyecto, podríamos definir las siguientes. Primero deberíamos de hacer un análisis previo para saber su viabilidad y si disponemos de la capacidad para realizarlo. Y una vez comprobado que es viable, empezaríamos con su planificación detallada, lo que ya nos llevaría a definir las distintas etapas del proyecto y los recursos o productos que serían necesarios en cada una de ellas. Cuando el proyecto ya esté en marcha, estaremos en la fase de su ejecución, en la cual podremos ir aplicando las fases y tareas tal y como las planificamos en la fase anterior. Y a su vez, ligado con la siguiente fase, gracias a la monitorización del proyecto, sabremos en todo momento el estado en tiempo real, lo que nos va a permitir anticiparnos a posibles desviaciones, ya sea en costes o en tiempo, lo que nos permitirá llegar a la última fase, que sería el cierre de nuestro proyecto de una forma óptima y eficiente. Por lo tanto, ¿qué dificultades nos podemos encontrar al no estar realizando una gestión óptima de nuestros proyectos? Pues bien, en primer lugar, la no existencia de unas normas de gestión del proyecto nos provocará que no esté recogida la definición del proyecto, la planificación global de este, las decisiones que hayamos tomado en la reunión kick-off y las responsabilidades para guiar la ejecución y el control del proyecto. En segundo lugar, nos pueden surgir problemas si la planificación no se ajusta a la realidad, con estimaciones erróneas, movilidad, insuficiencia de recursos, cambios de requisitos, etc. Otro hándicap a tener en cuenta con el que podemos encontrar es el de no poder tener una visión real y de la evolución del proyecto, ya que no tenerla nos puede causar que tengamos en ocasiones dificultad para disponer de una información actual y real sobre el estado del proyecto y que no seamos capaces tal vez de detectar esas desviaciones. Por lo que se refiere a los problemas derivados de la falta de comunicación, también es usual que por parte de los distintos departamentos o usuarios nos pueda llevar esto a duplicar información o a dificultarnos el acceso a esta. Y por último, tal vez uno de los puntos más importantes es la falta de control sobre el proyecto, que nos puede desencadenar, por ejemplo, en incumplimientos de tiempo o de coste con el cliente en relación con aquello que hayamos acordado con él en un inicio. Por lo tanto, vamos a ver qué beneficios puede aportar en nuestra gestión diaria de proyectos una plataforma como ISINAG. Nos va a aportar, sobre todo, una gestión eficaz del proyecto. Nos va a permitir hacer la planificación de todos los ingresos, de costes y de plazos. Y nos permitirá tener un control sobre los costes de recursos, de materiales, incluso de subcontratación, si fuesen necesarios, que se puedan imputar al proyecto. También nos permitirá hacer un análisis de las desviaciones del proyecto y su evolución real. Eso nos va a permitir tener siempre una visión del final del proyecto para ver si va a acabar con el margen que habíamos previsto o este se va a acabar desviando. ¿Qué más nos puede beneficiar? Pues nos puede beneficiar que podremos gestionar y planificar los recursos propios que intervengan en el proyecto
ya sea de tipo máquina o persona, para asignarlos a las tareas del proyecto en función de la capacidad disponible que tengan ellos. También podremos controlar todos nuestros procesos de compra y de contratación desde el propio proyecto. Podemos generar a través de una hoja de demanda todos los pedidos de materiales que necesitemos en ese momento, teniendo en cuenta los plazos de reposición. Y otro punto muy importante es la integración con el área financiera, ya que debemos intentar que el dato sea único, es decir, que la parte financiera de la empresa y la parte de gestión de proyectos utilicen siempre los mismos datos y que en el cierre del proyecto coincida con el cierre financiero. eSynap, como ERP, trabajo con un concepto que es el dato único, lo que significa que cuando se inserta un dato en el sistema, este lo va repartiendo por los distintos módulos de la aplicación para que solo tengamos nosotros que imputarlo una vez y además el dato sea siempre el mismo en cualquier módulo de la aplicación que nosotros consultemos. Bueno, esta era una breve presentación. Una vez hecha esta introducción sobre qué entendemos por un proyecto y por qué necesitamos un ERP en cualquier empresa que se dedique a gestionar proyectos, vamos a pasar a ver la solución que nos ofrece eSynap a través de su modelo de proyectos. Bueno, lo que estáis viendo ahora es la pantalla de eSynap 2016. En el interface que estáis visualizando se muestra el área de trabajo en un rol de director o jefe de proyectos, que sería tal vez el rol más adecuado a la hora de gestionar proyectos. Si somos la persona encargada de gestionar esos proyectos o de administrarlos. Entonces, si usamos este rol, lo que nos permite es que el área esté customizada, podemos ver próximas facturas a registrar, vencimiento de otras facturas, si tenemos algún WIP sin registrar. También tenemos listas de clientes que nos puedan ser más interesantes tener a la vista, bandeja de entrada de informes, etcétera. Es una manera de que si somos el administrador o el jefe de proyecto, pues tengamos más customizado nuestro Navision. Entonces, si pasamos directamente al área de proyectos, vemos aquí en primer lugar el listado de proyectos que tenemos actualmente. Esto es una empresa de demostración que se llama Cronus España y en ella pues hay dos ejemplos de proyectos. Entonces, en el listado ya lo que veríamos sería nos da información del número o código de proyecto que estamos usando, la descripción del proyecto, a qué cliente nos lo ha pedido, qué cliente lo vamos a facturar y el estado del proyecto. Entonces, haciendo doble clic o bien entrando en ver, entraremos en la ficha de cliente, del proyecto, perdón. Entonces, aquí ¿qué podemos ver? Pues en primer lugar, una información general del proyecto donde nos indica, pues, como decíamos, el código, la descripción de a qué cliente es, marcando el cliente al que le estamos realizando el proyecto o el cual nos ha contratado el proyecto, ya se nos cargará pues información sobre este cliente. Otras cosas que podríamos informar, por ejemplo, sería un código de responsable. Podemos asignar uno de nuestros recursos que tengamos dados de alta en nuestra empresa, lo podríamos asignar como jefe de proyecto o persona responsable del proyecto. Otras cosas que nos permite la aplicación a través de la ficha del proyecto sería marcar en qué estado está este proyecto. El proyecto puede ser un presupuesto, en primer lugar, indicando pues cuando nosotros estamos haciendo un estudio de viabilidad, un estudio de qué coste nos va a reportar, qué beneficio, qué margen, etcétera. Una vez tengamos este presupuesto ya realizado, lo podemos transformar en una oferta y esta oferta hacerla llegar al cliente que nos la ha solicitado. Cuando esta oferta por parte del cliente haya sido aceptada, el proyecto pasará a estar en pedido, con lo que empezaremos a trabajar en las distintas etapas y una vez lo finalicemos, lo dejaremos como terminado. Otros puntos interesantes para ver sería, por ejemplo, el grupo contable. A través de la asignación de un grupo
contable, la configuración, lo que conseguiremos es que en función de la tipología de ese proyecto, configuramos un seguido de cuentas contables, las cuales nos permitirán que cualquier movimiento que se haga en nuestro proyecto vaya a la cuenta contable, se genera contabilidad de forma correcta en la cuenta contable que hayamos definido previamente. Por otro lado, también nos permite indicar un método WIP. El método WIP es el Work in Process, que me permite indicar cómo voy a enlazar mi resultado en la cuenta del proyecto con mi resultado contable. Entonces, EasyNav nos muestra una serie de WIPs ya preconfigurados, que son los más habituales. Voy a comentar un poco por encima en qué consiste cada uno para que los veamos, pero, como decía, podemos añadir los que nuestra empresa considere más útiles. Por un lado, vamos a trabajar con un WIP de tipo contrato completado, lo que significa que yo daría mis ingresos solo al finalizar el proyecto. Vamos a utilizar el valor de coste, me va a dar el ingreso por la facturación y el coste me lo va a hacer en función del margen que está calculado en el proyecto. Podemos usar el WIP de coste de venta, que me va a dar el ingreso en función del importe facturado y el coste de las ventas en función del coste que yo tenía previsto en cada ítem dentro del proyecto. También podríamos usar el porcentaje completado, que me va a dar el ingreso y el coste en función del grado de avance de nuestro proyecto, en función de cómo vaya avanzando el proyecto. Y el valor de las ventas, lo que nos va a hacer es sumarnos el valor del coste, que es lo que me va a dar como gasto, y el valor de las ventas, que es lo que me va a dar como ingreso en cada ítem que yo había previsto. Entonces, también podemos fijar en la misma ficha, si vamos cerrando estas pestañas, podemos fijar una fecha de inicio del proyecto y le podemos fijar una fecha final prevista también del proyecto. También, si trabajásemos con divisas extranjeras, podemos añadir códigos de divisa extranjera en la misma fecha para que lo tenga en cuenta en Navision a la hora de realizar los movimientos. Por lo tanto, ¿cómo se estructura un proyecto en EasyNav, ¿no? Sería interesante. Entonces, vamos a estructurarlo por actividades. Si nosotros nos vamos a líneas tarea de proyecto, como decíamos, es un ejemplo que hemos cogido. No sería, lo podemos estructurar como quisiéramos. Como decíamos, lo estructuramos por actividades. Entonces, podría ser cualquier otro tipo de implantación. Podría ser una implantación de software o de fabricación de cualquier producto en una empresa que fabrique por proyectos. Eso sería indistinto. En este caso es equipar o hacer 8 áreas de trabajo, hacer un equipamiento. Entonces, hemos dividido las tareas del proyecto en distintos niveles de interacción. Por un lado, tenemos distintas fases, que las tenemos marcadas en negreta, donde empieza la fase de inicio y donde finaliza, y dentro de cada fase lo que encontramos son tareas auxiliares que habrá que realizar para finalizar esta fase. Entonces, al terminar la fase, pues tendremos el sumatorio de las tareas que la incluyen. Por lo tanto, si entramos en las líneas de planificación del proyecto, de cada tarea auxiliar, lo que vamos a encontrar es qué recursos o qué productos necesitamos para poder realizar esta tarea. Lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es un recurso dado de alta en la empresa. Vamos a elegir, en este caso, es tipo recurso, pero podría ser un producto, una cuenta, incluso nos permite texto por si tenemos que añadir líneas de texto, con una fecha de entrega prevista, una fecha de planificación. Indicaremos en la descripción qué tipo de tarea va a realizar nuestro recurso, y aquí lo que podemos ver es la cantidad que va a utilizar, en este caso 2, y la unidad de medida sería en horas, ya que es un recurso de nuestra empresa. Directamente se nos vuelca el coste unitario de este recurso, el coste total, ya que vamos a utilizar 2 unidades, y el precio de venta a que se lo venderemos en este caso al cliente.
Entonces, como decíamos, al insertar el recurso ya nos aparece el coste asociado. Podemos asociar costes estándar a nuestros recursos. Si entramos en el modo de recursos, vamos un momento a verlo. Ya veis que es muy fácil entrar y salir de las páginas. Vamos a los recursos de nuestra empresa que tenemos dados de alta. Y aquí estamos viendo el recurso de Brenda. Si accionamos en precios, lo que podemos ver es el precio de venta al que tenemos puesto este recurso, pero si este recurso pues trabajase en distintas áreas y cada área pues la tuviésemos determinada con un precio distinto, nosotros podemos ir creando para el mismo recurso distintas líneas de precio. Otra cosa interesante de los recursos que nos permite la aplicación es saber también la disponibilidad que tenemos de este recurso. Si clicamos aquí, lo que podemos ver es, como decimos, la disponibilidad del recurso. La podemos ver, en este caso está por meses, pero la podríamos ver por semanas. Por ejemplo, aquí 40, la capacidad sería de 40 horas. En este caso, la cantidad pedida en proyectos es de 14, por lo tanto, tenemos disponible aún para este proyecto, para este recurso 26 horas. Esto nos permite tener un control muy actualizado de en qué se está usando cada recurso y qué disponibilidad tengo de ese recurso aún para asignar de forma eficiente en otros proyectos. Entonces, si volvemos al proyecto, lo que también sería interesante de ver, cuando estamos en las líneas de la tarea del proyecto, hay tareas que, como veíamos aquí, simplemente hay un recurso asignado con un coste y un precio de venta. Si nos vamos, por ejemplo, al montaje de los muebles y vemos las tareas que componen, los recursos que componen esta tarea, vemos que hay muchos recursos a nivel de personal, pero también hay productos. Igual tenemos que comprar productos para terminar esta tarea. Entonces, lo que podemos hacer es o bien realizar una hoja de demanda para poder, en este caso, solicitar todos los productos que nos hagan falta para terminar esta tarea o para terminar este proyecto, o bien lo que podemos hacer también, si nos vamos a los pedidos de compra y creamos un pedido de compra nuevo, indicamos un proveedor cualquiera, el que queramos, ya nos aparece la información con cualquier número de factura. Si indicamos un producto que podemos filtrar por la descripción, por ejemplo, había una silla giratoria Londres, la cual nos solicitaban una cantidad de 8. Nos aparece aquí el precio y para poderlo vincular con el proyecto, Navision lo que nos permite es vincularlo con este proyecto y vincularlo con la tarea en concreto, que en este caso hemos dicho que era montaje de muebles, como tarea auxiliar. Entonces, una vez hemos hecho el pedido, podemos recepcionarlo y que de esta manera solo tengamos el albarán y posteriormente facturaríamos, o bien directamente recibirlo y facturarlo. Y ahora irá en función de cada proveedor. Entonces, si por ejemplo lo recibimos y lo facturamos, Navision nos realiza el registro de esta factura y posteriormente, si nosotros nos vamos a documentos históricos y vamos a los documentos de compra, aquí tenemos la compra que hemos hecho de este último pedido. Si nos vamos a navegar, Navision, como su nombre indica, ¿no? es muy navegable, entonces si le damos a navegar, aquí veremos los movimientos de contabilidad que nos ha hecho, ya sea el gasto, en este caso hemos hecho la compra al proveedor, y lo que también nos permite es ver los movimientos que ha hecho en el proyecto. En este caso,
hemos comprado una cantidad de 8 con este coste unitario y en cambio con este precio de venta. De esta manera hacemos la vinculación que decíamos entre el proyecto y la contabilidad de la empresa. Si volvemos al proyecto, volvemos a nuestro proyecto. Vale, de esta manera, una vez nosotros tengamos los recursos asignados en cada tarea y hayamos recepcionado o comprado aquellos productos o incluso haber hecho las contrataciones que sean necesarias para realizar, ya podremos iniciar el proyecto. Entonces, una vez planificado, como decimos, el proyecto, iremos recibiendo el material que nos podemos ir organizando en los distintos almacenes, ir consumiéndolo o a través de estos directamente hacia el proyecto. O directamente podremos hacer ese registro, imputación hacia el proyecto. Entonces, si nosotros nos vamos a las estadísticas del proyecto, esta pantalla lo que nos permite es ver la previsión de ingresos que tenemos, ya sea de recursos, de producto o de cuenta, y a su vez la previsión de gastos, de costes en este caso, que tenemos también de recursos, productos y de cuentas. Lo que iremos viendo es la parte del total que se ha ido ingresando, en este caso estos 2.489, y la parte igual, de la misma manera, del total del coste, la parte de coste que hemos ido imputando. Como decíamos, si clicamos, Navision permite de cualquier manera llegar a estas líneas. Si clicamos aquí, veremos que parte de este coste está por imputaciones que se han hecho en este recurso, en este caso en Brenda, y la compra que nosotros acabamos de hacer, que le hemos imputado al proyecto, que son estas 8 sillas giratorias que nos solicitaban en una de las fases. Otra cosa interesante de ver sería cómo pueden imputar nuestros recursos las horas dentro de Navision, las horas que ellos van imputando en los proyectos. Es una forma muy sencilla que tal vez a veces algunos usuarios creen que pueda ser complicado para sus recursos entrar las horas, pero vamos a ver que es muy sencillo desde EasyNav. Si nos vamos a los recursos, podemos buscar tanto por departamentos como por el buscador. Primero tendremos que en la ficha de nuestro recurso, en este caso seguimos trabajando con Brenda, indicarle que queremos usar una hoja de horas con este recurso, y lo que haremos es indicar qué usuario dentro de Navision corresponde a Brenda, en este caso me he puesto a mí mismo, y qué usuario proporciona la hoja de horas a Brenda. Hemos puesto el mismo, pero yendo avanzado, pues aquí nos aparecerían un seguido de usuarios que figuran en Navision. Por lo tanto, vamos a crear la hoja de horas para que lo veamos. Vemos aquí que podemos crear nuestra hoja de horas. Le podemos indicar cuál es la fecha inicial de la hoja de horas que queremos crear, por ejemplo, en un lunes, y la queremos crear para 2 periodos. Entonces nos indica que ya se han creado estas 2 hojas de horas, las tenemos aquí. ¿Qué tenía que hacer nuestro recurso Brenda? Pues editar la hoja de horas. ¿Y qué haríamos? Pues ponerlo, por ejemplo, como una tarea, indicando
en qué proyecto ha trabajado, en qué número de tarea ha trabajado y cuántas horas lo ha hecho. Pues por ejemplo, el lunes estuvo 8 horas, el martes estuvo 8 horas, etcétera. Una vez nosotros hayamos ido completando nuestras tareas, indicando en qué proyecto hemos estado trabajando y dónde hemos ido imputando estas horas, lo que haríamos sería enviar las horas a nuestro responsable o a la persona que se encargue de gestionar la aprobación de esas horas. Una vez las hemos enviado, nos aparece aquí el estado enviado. Volveríamos a los recursos. Y de esta manera aquí tenemos que el recurso, en este caso Brenda, nos ha enviado ya la hoja de horas. Vemos aquí, como decíamos, las hojas de horas creadas. Y en este caso, perdón, desde recursos lo haríamos y entonces, una vez, como decíamos, el responsable reciba esas horas, lo que haremos será aprobarlas. Aprobarlas o rechazarlas. En el caso de que las hubiésemos rechazado, le volverían a llegar a nuestro recurso y de esta manera pues él tendría que modificarlas o realizar los cambios oportunos. Sí que una vez tenemos estas horas ya pasadas y aprobadas por nuestro responsable o nuestro jefe de proyecto, lo que haríamos sería ir al diario de proyectos y lo que nos permitiría desde aquí es sugerir el traer líneas de la hoja de horas, indicando pues la fecha inicial, la fecha final, si queremos trabajar por semanas y el número de proyecto. Esto nos permitiría encontrar que nuestra GS, vamos a ver si tenemos alguna. En este caso no hay ninguna imputada, pero simplemente lo que nos haría es traernos las horas que han ido imputando los recursos y nos aparecería con qué coste hemos ido imputando estas horas y a qué precio. Por lo tanto, una vez lo registrásemos, lo que Navision nos permitiría es generar la contabilidad que también se vincularía y se relacionaría con el proyecto que tenemos. Por otro lado, si volvemos al proyecto, aquí estamos en nuestro proyecto. Lo que nos faltaría para acabar sería poder facturar este proyecto. Entonces, cuando estamos en las líneas de tarea de proyecto, hay varias opciones. O bien en cada línea y en cada tarea podemos ir facturando, creando una factura de cada tarea que hemos ido realizando, indicando una fecha de registro. O bien lo que también nos permite es realizar unas líneas en las que al final pues hacemos la facturación indicando, por ejemplo, en este caso, que hay una facturación que será al 40% en una fecha planificada, sería el 40% en este caso del importe total, tanto con el coste como con la venta, y por otro lado otra línea indicando con otra fecha el 60% restante del coste del proyecto. Esta sería una manera de facturarlo o bien ir creando cada vez que hacemos una tarea, crear la factura correspondiente a esa tarea. Entonces, a nivel, por ejemplo, de informes, también es interesante ver, tenemos aquí varios informes que son estándar, tenemos el de proyecto real frente al presupuestado. Si lo abrimos, nos permite abrirlo, por ejemplo, en PDF. Esto.
Aquí lo que veríamos sería la previsión que hemos hecho en cada tarea, de las que hemos definido previamente en la planificación, la previsión que hemos hecho con el uso que le estamos dando. También lo que nos indicaría aquí, que es muy interesante, es ver las desviaciones que se están pudiendo provocar, tanto positivas como negativas en el proyecto, versus lo que habíamos presupuestado. Otra funcionalidad que también, al ser de eSnap, una plataforma de Microsoft, lo que nos permite siempre es verlo a través de formatos, ¿no? Ya sea, decíamos, en PDF, pero nos permite hacerlo en Microsoft Word, hacerlo en Excel. Por ejemplo, si lo hacemos y lo llevamos a Excel, está transformando el informe en formato de Excel. Aquí lo tenemos. Lo que nos va a permitir de esta manera es trabajar de una forma mucho más cómoda, ya que nos va a permitir todas las acciones que de normal permite un formato Excel. Entonces, para trabajar va a ser muy cómodo. Además, la ventaja que tiene Dynamic Snap es que podemos añadirle este complemento, que lo que nos va a hacer es, una vez tengamos el informe realizado, siempre podemos actualizarlo. De esta manera, entrando en nuestra plantilla de Excel, que ya tendremos guardada, y dándole a actualizar, actualizará los datos que estará cogiendo directamente de Navision. Esto es muy cómodo a la hora de trabajar. Y simplemente, bueno, quería mostrarles también los movimientos que va generando. Podemos tener control sobre los movimientos que va generando el proyecto. Como veáis, bueno, tenéis aquí tanto los recursos que se han ido consumiendo, que hemos ido imputando, en este caso el producto que compramos, y tenemos aquí el desglose de los costes y precios de venta a los cuales se han ido realizando. Si nos vamos otra vez a la ficha del proyecto, podríamos, bueno, si tuviésemos definido el sistema WIP que decíamos de Working Process, pues aquí tenemos todo el seguido de estadísticas del proyecto en función del método WIP que hubiésemos elegido. Y por mi parte, bueno, a grosso modo sería un poco esta la funcionalidad que nos permite el módulo de proyectos de eSnap, y ahora os paso el turno a Esther, que os acaba de comentar el tema de precios que permite.